El escenario elegido es el Parque Guillermina. Estamos aquí con Facundo Nani, quien es historiador, porque vamos a hablar hoy de la polémica tras la orden por decreto nacional del presidente Javier Milei, quien ordenó el traslado del sable corvo del general San Martín. Queremos hablar con respecto a cuál es su importancia. Se ha trasladado este sable muy emblemático e histórico para toda la historia, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, sin duda. Y bueno, contar cómo fue esta orden, ¿no? Fue bastante polémica. Se ha ordenado su traslado desde el Museo Histórico Nacional, que está en la localidad de Buenos Aires, por supuesto, en Buenos Aires, en capital, a la localidad de San Lorenzo, donde fue propiamente la batalla, en la provincia santafesina. Para eso nos encontramos acá con el historiador Facundo Nani, quien nos va a contar cuál es el emblema, cuál es la razón, el concepto que tiene esta arma, porque es un arma, para toda Latinoamérica, para Argentina, Chile y Perú, que simboliza el sable corvo del general San Martín. Muy buenos días, muchas gracias. Así es una pieza, este sable, de mucho valor. La historia se estudia con papeles, con documentos, pero también con objetos, y objetos preciados, ¿no? Que en este caso representa la emancipación americana, ¿no? Es un sable comprado en 1811 en Londres, de origen oriental, asiático, de gran valor y una reliquia muy precioso como objeto, pero además usado, digamos, por San Martín, uno de nuestros principales generales junto con Manuel Belgrano, como indicaba bien Daniela, no solo como un valor en la actual Argentina, sino en el cono suramericano, es decir, fue el sable usado por el Regimiento de Granaderos, creado en 1812, cuando retorna San Martín a la Argentina, ¿no? Entonces es un sable de gran valor, y bueno, nos pasa en Argentina esta cuestión con los símbolos, ¿no? Que por ahí las distintas presidencias, más allá que el público, la audiencia seguramente tendrá distintas orientaciones políticas, y está bien, así siempre ocurre. Lo que no está bien es que con los símbolos siempre, por cuestiones del poder, de simbología del poder ejecutivo, se traslade. Eso tiene un riesgo, ¿no? La pieza fue trasladada para los actos al convento de San Lorenzo y después nuevamente al regimiento de granaderos. Entonces un poco el argumento es si el mejor lugar es el Museo Histórico Nacional, que está en la zona de San Telmo, en Buenos Aires, en el Parque Lezama, si el lugar adecuado era el museo, donde estuvo desde el 2015 en adelante, ya vamos a repasar, o ahora, que es después del acto que estuvo en San Lorenzo, en el regimiento de granaderos en Palermo. Y en realidad hay argumentos para una cosa u otra. En mi opinión, lo más cómodo para el público era el museo, porque en el museo la pieza formaba parte de un conjunto patrimonial con la habitación de San Martín, con objetos, con documentos. Entonces el espectador, y yo tuve la suerte de verlo como cualquier persona podía verlo, lo integraba esa pieza con otras piezas museográficas, ¿no? Y eso es un museo, un lugar donde uno viaja en el tiempo, un museo histórico, y se conecta emocionalmente y pedagógicamente con esa pieza. Después lo que hizo el presidente, que creo que tuvo cierta habilidad, es, primero no iba a ser solo un resguardo, una medida de protección, y después habilitó ahora días para que el público lo vea, o sea que finalmente también uno sí va a poder verlo en su actual ubicación en el regimiento de granaderos. Insisto, a mí lo que me parece negativo, y realmente hay que ser cuidadoso, es la cuestión de los traslados permanentes y la disputa de poder simbólica que hace que cada presidencia, eso es muy de la Argentina, la pieza tenga un lugar o en otro, y un poco por una cuestión de protagonismo o de orgullo o de gesto de poder, las piezas valiosas y muy antiguas, estamos diciendo que es de 1811, sean expuestas, porque cada traslado, imagínense una pieza antigua que está expuesta a helicópteros, digamos, a manipulación. Si bien uno ve que hubo cierto cuidado, pero no es bueno para una pieza antigua, porque nosotros tenemos piezas en Argentina, y pasó con un reloj de oro de Belgrano que han sido robadas y perdidas para siempre. Entonces, bueno, se genera un debate público interesante. Está bueno que ustedes también pidan la voz de historiadores, de que nos dedicamos a eso. Yo trabajé en la Casa Histórica muchos años como jefe del área de investigación. Entonces, realmente a uno la preocupación es esa, la manipulación, por un lado del objeto, y también quizá la falta de protocolo en algunos sentidos, y la falta de asesoramiento histórico. O sea, yo creo que un presidente de cualquier orientación política tiene que saber asesorarse respecto a estas piezas para tomar decisiones que no sean solo provenientes del Poder Ejecutivo o de los caprichos del poder, sino que provengan y la sociedad civil entera también tiene que opinar con los medios de comunicación diciendo, che, ¿qué es lo mejor para una pieza desde todo punto de vista patrimonial, pero también desde la pedagogía y la función de una pieza, que es la accesibilidad al público, para que la gente vaya y diga, che, yo quiero verlo, porque es San Martín, y yo quiero que mi hijo, mi sobrino,
lo vea y sepa la importancia de un sable corvo con el que se pelearon las batallas más importantes de la emancipación americana, ¿no? Facundo, ¿cómo llega esto a las manos de quien han donado esta pieza, ¿no? A la familia que integra un papel, un rol sin duda totalmente indispensable, que además ha presentado acciones legales con respecto a este traslado. Es correcto. Bueno, uno podría sintetizar la historia argentina completa con una pieza de estas características, porque uno lo voy a simplificar un poco, ¿no? Pero entra el San Martín y el vínculo entre algunos próceres, vamos a repasar, pero después en el siglo XX incluso fue robada 2 veces por la juventud peronista en la década del 60, cuando el peronismo estaba proscripto, y después hubo una medida en la dictadura de Onganía, o sea que tenés dictaduras, tenés peronismo, tenés próceres, tenés todo a través de la pieza. Pero básicamente al principio tenía una esfera privada, del dominio privado, porque pasó de San Martín a Rosas. Miren qué interesante, eso lo pueden chequear al dato, es así, es muy conocido. La pieza, como decimos, perteneció a San Martín, quien la compró en Londres en 1811, y cuando él se retiró a Europa dijo la única persona que la puede portar, y que es Juan Manuel de Rosas, que la ve una figura muy polémica. O sea, esta es otra polémica que nos llevaría toda la mañana, pero para simplificarlo, Juan Manuel de Rosas fue una figura que divide un poco las aguas, porque fue un líder muy fuerte, un gobernador de Buenos Aires, pero para San Martín, ¿se acuerdan? El feriado de la vuelta de obligado, este feriado nuevo en noviembre, tiene que ver con Juan Manuel de Rosas y con la defensa del territorio. Y para San Martín, Juan Manuel de Rosas era quien mejor, bueno, reemplazaba. Si vos le das tu sable a otra persona de características políticas y militares, también como Juan Manuel de Rosas, estás diciendo, vos sos como yo, vos sos un custodio de la emancipación americana. Entonces San Martín le dio a Rosas, y después a través de su hija Manuelita Rosas, la pieza llegó nuevamente a la Argentina, y el lugar fue el Museo Histórico Nacional que se estaba creando, que es el museo más importante de la Argentina, hay que decirlo, y recomiendo al que pueda ir a Buenos Aires que lo visite en San Telmo, un museo que nos pertenece, porque es público, es nuestro, y esa pieza, desde ese momento de la donación, se encontraba en el Museo Histórico Nacional. Después de la década de 60 en adelante se encontró, es verdad, en el Regimiento de Granaderos. Y también hay que decir otro detalle, en el Museo Histórico Nacional, donde estaba hasta hace algunos días, estaba custodiado por personal del Regimiento de Granaderos también. El Regimiento de Granaderos porque es el creado por San Martín y el que tiene la simbología, el que es el custodio, y además el que tiene como tarea ser como la custodia presidencial. El Regimiento de Granaderos tiene funciones protocolares muy importantes, tiene los uniformes de época. Entonces, el sable corvo, sintetizando como dijimos, tiene una historia que asocia a San Martín con Juan Manuel de Rosas, figuras las dos muy interesantes y muy polémicas, sobre todo Juan Manuel de Rosas. San Martín medio que no es polémico, nadie puede decir es un héroe y uno de nuestros generales. Un prócer indiscutible como Belgrano, ¿no? Tiene una historia primero del ámbito privado, que es el vínculo entre San Martín y Juan Manuel de Rosas, y después a través de su hija pasa la pieza a ser de público dominio. Es de todos, es de los argentinos, pero también hay que cuidarla, y de ahí viene un poco este debate que tiene partes angustiantes, como todo debate, pero también algo que yo saco también en positivo es que sabemos un poco más de esta pieza cuando pasan este tipo de sucesos. Decimos, somos los argentinos, vamos de una noticia a otra, y cuando ocurren estas noticias un poco alarmantes, sabemos más, investigamos de la pieza y del valor patrimonial, cada uno lo puede hacer de su casa, y sabemos el valor que tiene, y queremos verla, que se generó incluso un furor para que la gente lo vea un poco más. Yo insisto, me parece que el lugar correcto del Museo Histórico Nacional, bueno, no ocurrió eso, y hay un decreto presidencial y una decisión dentro de un marco de una serie de gestos, simbología de poder, como hace cualquier líder. Debería para mí tener un asesoramiento histórico mucho más riguroso y más preciso. Las razones que han argumentado desde el Poder Ejecutivo han sido que el régimen de Granaderos es un gesto también al ejército, hay que decirlo. Cualquiera puede entender que es un gesto hacia el ejército. Facundo, ¿qué detalles tiene esta pieza? La verdad que es una pieza de origen oriental, entonces es un sable corvo que se usaba, digamos, en el mundo de las batallas en Oriente, digamos, que es muy cómoda para la batalla, para la caballería. San Martín lo que hizo, y además creó el regimiento de granaderos, es buscar agilidad como un arma, digamos, que sea fácil de transportar a caballo. Y así fue el uso que San Martín le dio. San Martín fue, bueno, nuestro gran prócer, mucho más formado militarmente que Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es un abogado que tuvo que ir a la guerra, y San Martín traía toda la experiencia de las guerras napoleónicas europeas. Se había formado, digamos, en el lugar bélico por excelencia que era Europa y las guerras napoleónicas, y tenía este sable corvo muy parecido a lo que usaba Napoleón Bonaparte. Entonces tiene una serie de ventajas militares, además de ser una pieza con detalles, digamos, ornamentales muy finos y muy valiosos, que hay que cuidarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que como argentinos ahora sabemos estos debates, como es la Argentina. Después tendremos otras novedades, y la pieza
quizá en otro momento con otro gobierno pueda ser trasladada. A todo esto después renunció también la directora del Museo Histórico Nacional, porque bueno, era la pieza más valiosa. Cuando vos como directora, digamos, no podés asegurar la continuidad de la pieza más importante, eso te genera, digamos, problemas de, digamos, en tu continuidad de puesto de trabajo. Quizá esto también nos puede llevar a debatir de que los museos históricos nacionales, ese valor deberían ser por concurso, incluso la Casa Histórica. Es importante que estos lugares no estén por una cuestión política, sino que estén sujetas, como cualquier cosa, a un concurso público con antecedentes y con currículum y con una seriedad académica que permita que las mejores personas que tenemos estén al resguardo y a la dirección de los museos que custodian las piezas más importantes que tenemos como argentinos. Gracias, Facu. Finalmente quería que nos sintetices cómo fue esta batalla en San Lorenzo. Bueno, no, la batalla es la batalla en suelo argentino que tuvo San Martín, digamos, y bueno, es una de las batallas que marca el antes y después. Como en Tucumán también tenemos la batalla de Tucumán que marca el antes y después en el ejército, en la lucha contra las fuerzas realistas de la monarquía española. Así que es una batalla de mucha envergadura, de mucho valor. Y bueno, y San Martín es un prócer que queremos como uno de nuestros dos grandes próceres y parte de nuestra identidad, ¿no? Ser argentino es seguir la línea sanmartiniana, belgraniana. No importa el partido político, no importa el resto de tus orientaciones en política o que vos penses en el mundo, son estos próceres que custodian y marcan lo que tiene el pasado es eso, que marca también un sentido hacia el presente y el futuro, ¿no? Estos próceres y estas piezas hay que cuidarlas porque de alguna manera algo nos están indicando sobre la sociedad argentina. Bueno, desde el Parque Guillermina, haciendo un viaje a la historia, hablando, por supuesto, de esta polémica que tras este decreto nacional que dio Javier Milei, el presidente, se hizo el traslado finalmente del sable corvo del general San Martín a la localidad de San Lorenzo, a la localidad santafesina de San Lorenzo, y hoy hablamos un poco acá de todo, ¿no? Abordar lo que tiene que ver y la responsabilidad que tiene una directora de un museo, poder contar, obviamente, qué hay detrás de este traslado y todo un análisis históricos, así que espero que lo hayan disfrutado y en minuto vamos a estar con más información desde exteriores. Bien, perfecto, Dani.